Los que quieran charlar se pueden ir. Los que quieren jugar con su celular también. Estamos ahora practicando con este grupo de intubación, como el anterior practicamos la otra semana. Vamos a volver a practicar esta siguiente semana. Todas las habilidades se aprenden practicando. Y bueno, yo no les dije, pero nadie va a pasar de esta materia si no intuban el muñeco. Y lo van a intubar en el suelo inclusive. ¿Y por qué lo van a hacer? Porque otros estudiantes también han logrado hacerlo. Entonces, si otros estudiantes lograron hacerlo, ustedes también tienen que hacerlo. Porque la diferencia entre una y otra persona, lo único es la práctica, es la experiencia y la sabiduría. Eso es lo que define entre una y otra persona. Por eso que es importante practicar, ¿no? Si después quieren hacer todos los cursos que quieran, pueden hacerlos todos, pero en esta materia tienen que aprender a intubar a un paciente. Lo van a volver a practicar nuevamente, lo van a volver a practicar, es como el electro más o menos, ¿no? En física uno ve el electro, más allá se olvida. Luego va un poquito más allá, otra vez se vuelve a olvidar, ¿no? Entonces, la medicina lamentablemente tiene eso, que si no la practicamos nos olvidamos. Ya siempre les he dicho, un cirujano que deja de operar probablemente en el tiempo, o un médico que deja de atender, probablemente en el tiempo va a tener problemas porque no va a poder hacer su práctica diaria. La práctica hace al maestro, eso ya lo dijeron mucho. Bueno, simplemente eso era solamente para que no crean que no van a poder intubar, lo van a poder hacer todos juntos, digamos. Puede estar al comienzo, pero esto es una habilidad que uno lo va adquiriendo. Cuando uno aprende una habilidad bien, por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿saben manejar bicicleta? ¿Cuándo aprendió? 14 años. ¿Alguien aprendió más antes? ¿Qué edad? 12. ¿7? ¿Usted cuántas veces se chocó cuando aprendió? 5. ¿Usted? Así como ella, de esa edad de ella, ¿alguien aprendió a andar en bici bien pequeño? ¿A los 3 años? 2. 5. 3 años. ¿Hay gente que maneja a los 3 años? No. ¿Hay niños que manejan a los 3 años? Sí, hay niños que manejan a los 3 años. ¿Y de qué depende el aprendizaje de esa habilidad? ¿Cuándo es la última vez que manejó bici? Hace una semana. ¿Usted? Hace años. Pero si yo le doy una bici, ¿usted será que la puede manejar? Claro. Porque las habilidades que nosotros aprendemos, tenemos una memoria que va a quedar acá grabado. Cuando nosotros aprendemos bien a hacer una maniobra de intubar a un paciente, cuando aprendemos a hacer una maniobra de reanimar a un paciente, esa memoria va a quedar grabada. Si nosotros lo aprendemos sistemáticamente y sabemos cómo hacerla, ¿ya? Pero si no aprendemos la sistematización y no sabemos las complicaciones, no sabemos los riesgos, probablemente no nos vamos a decidir. En la intubación, en el hospital de niños, un caso real, había un niño que no podían intubarlo, un neonato pequeño. Los neonatos tienen vía aérea difícil porque la cabeza es grande, ¿no es cierto? Entonces hay varias cosas que creo que no está el aire bien, ¿no? Bueno, más hace calor a mí, no sé. Bueno, este niño era un caso real, no podían intubarlo, intenta el jefe, luego viene el residente, llaman al anestesiólogo, bueno, nadie podía intubarlo. Y de todo el grupo que había un interno. Y el interno dice, yo puedo intentar, y todo el mundo se rió, digamos. Y lo dejaron intentar. Pues ya todos habían intentado y estaban cansados y no podían. ¿Y qué creen? El interno pudo intubarlo. Entonces, las habilidades van a depender de eso. Y cuando estamos nosotros en un escenario, que ahora hicimos un escenario que lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Nosotros tenemos que recrear este escenario. Yo les voy a pasar un video de unos estudiantes de la Gabriel y no quiero compararlo con los de la Gabriel. Yo creo que ustedes son mejores que los de la Gabriel. Creo. Pero no equivocarme. Porque ellos también me dicen, yo somos mejores que ellos. Bueno, no sé. Les voy a pasar un video de lo que están haciendo ellos en una intubación, que lo hicimos en un muñeco que ellos tienen allá, que es parecido al que ustedes tienen. Es un poquito mejor, ¿sí, no? Pero ellos hacen una intubación creo que en 1 minuto o 2 minutos, ¿no? Con un grupo, y eso es lo que quiero que ustedes hagan. ¿Por qué quiero que hagan eso? Porque los escenarios reales son eso. La vida real es esa. Cuando yo estoy en la emergencia, o estoy en la sala, o estoy en cualquier lugar,
me va a aparecer un paro respiratorio. Y la eficiencia mía va a depender de que si yo puedo atenderlo en forma rápida al paciente. Si yo lo detecto y yo puedo hacer mi maniobra de intubación y reanimación y ventilación adecuadamente, le voy a salvar la vida. Y si no puedo hacerlo, el paciente va a morir. Yo soy su única esperanza del paciente. Si ustedes tuvieron la única esperanza de una persona, sería bueno que ustedes estén bien capacitados. Y no importa que después hagan los cursos que ustedes quieran. De hecho, háganlo. Ya hay un montón de cursos. Pero a veces algunos que ni aprenden. Yo sé de gente que hay un montón de cursos y no aprenden nada. ¿Ya? Conozco un médico que recién salió de acá y venció un ATLS. Ese ATLS, que es un curso para médicos, no, ustedes no lo podrían hacer, también practican intubación. Pero era un médico que salió de acá. Y los demás que participaban en el curso ya eran especialistas. Inclusive ya eran emergentólogos, que habían repetido el curso. De los 16, solamente 3 aprobaron. Entonces, fíjense ustedes que cuando uno está bien capacitado, estos son los verdaderos retos que nosotros tenemos que aprender. La eficiencia de un profesor es que ustedes aprendan. Yo tengo que buscar los métodos para que ustedes aprendan y logren aprender. En la parte teórica es muy difícil porque, bueno, se les da todo esto, pero algunos aprovechan las herramientas que tienen y aprenden mucho más que otros, ¿no? En la parte práctica, cada uno tiene que aprender la habilidad. A algunos les cuesta un poco más, pero todos logran. Yo en todos los años que llevo enseñando a los estudiantes, no tengo un estudiante que no haya podido intubar un maniquí solo, que le costó 100 veces poderlo intubar, como el que andó en bicicleta. Yo cuando andé en bicicleta la primera vez me choqué 50 veces, creo, en un día. Y al segundo día ya sabía yo. Pero me seguía chocando todavía, ¿no? Y justamente la habilidad es eso, practicar y practicar hasta no perder, ¿no?, esta habilidad. Bueno, vamos a hablar ahora sobre respuesta biológica al traumatismo. Este es un tema muy interesante que ustedes lo van a ver no solamente en esta materia y que lo tendríamos que tener bien grabado en nuestro CPU, porque es como va a quedar un paciente después de un accidente, o después de una cirugía, o después de una quemadura, o después de cualquier agresión que el paciente sufra a sus tejidos. Los tejidos que tenemos en el cuerpo son muy importantes. Todos nuestros tejidos son importantes. Nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros músculos, nuestros huesos. Y cuando el cuerpo tiene una agresión, ¿cuál es la respuesta que tiene nuestro organismo frente a esta agresión, frente a esta lesión? Cuando hablamos de traumatismo no siempre tiene que ser hueso, por si acaso. Puede ser un shock hipovolémico, puede ser una gran quemadura, puede ser muchas cosas. Entonces nosotros vamos a tener que el cuerpo trata de mejorar el tejido que está dañado. Y para esto tiene que echar mano, ¿no?, al famoso anabolismo y catabolismo, ¿cierto? Si ustedes recuerdan los anabólicos, ¿no? Dicen estos que andan así todos grandotes, ¿no? Así, entran así, ¿no? Empujando, ¿no? Los músculos enormes. La mayoría de las personas dicen que eso es imposible tenerlo con ejercicio solamente, que se necesitan poner anabólicos. Y es cierto. Estos anabólicos van a hacer que los músculos crezcan más de lo normal. ¿El cuerpo tiene anabólicos que nos van a ayudar? Sí, tiene. Pero obviamente no lo que se pone de afuera, digamos, ¿no?, que no es lo correcto. Y tenemos también el catabolismo, ¿no?, que va a ser la degradación de algunos tejidos para salvar otros tejidos. En resumen, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? Quiere cicatrizar mis heridas, no las heridas de la piel. Mi herida de pulmón, mi herida de cerebro, mi herida de corazón, ¿no? Si ustedes han visto Wolverine, por ejemplo, que lo balean, no salen la bala por acá, bueno, más o menos así, pero más lento, ¿no? Y no que salgan las balas, sino que el tejido trata de repararse. Bueno, ¿a qué echa mano el cuerpo para esto? El cuerpo frente a esta agresión, ¿no?, va a echar, primero va a estar siempre el cerebro, ¿no?, que el cerebro va a hacer que el tálamo libere, ¿no?, ciertos neurotransmisores que van a ir al sistema endocrino. Una de las glándulas principales que nosotros tenemos que comanda todo está acá arriba, ¿no? ¿Cuál será? La hipófisis. ¿Qué hormonas secreta la hipófisis? Secreta un sinnúmero de hormonas que van a tener actuación en la tiroides, por ejemplo, en las gónadas, en el páncreas. ¿Ustedes me pueden decir alguna hormona que funcione a nivel de las glándulas suprarrenales, por ejemplo? Correcto, las hormonas estimulantes de la corteza
¿Y qué hormonas va a liberar la glándula suprarrenal? La médula secreta las catecolaminas. Bien. ¿Y qué estas son importantes para mejorar la presión del paciente? ¿Y por qué tendrá que mejorar la presión del paciente? Frente a un shock hipovolémico, el cuerpo trata de sus mecanismos hacerle que eleve. Entonces, todas las hormonas que se van a secretar en la hipófisis van a tener una actuación sobre todo el sistema. También tenemos una hormona que va a estimular la hormona de la glándula tiroidea para que produzca dos hormonas, la T3 y la T4, que son importantes ¿para qué? Para el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Si yo preguntara, ¿qué es el metabolismo? Correcto, es el uso de energía para poder sobrevivir, si ustedes quieren. Nosotros tenemos que sobrevivir a la agresión que ha habido en nuestro organismo. El paciente tiene que sobrevivir. Como médico yo tengo que saber que el paciente está en una lucha constante para mejorar sus tejidos. Y obviamente eso es importante. El otro día estábamos viendo un paciente con los estudiantes de cuarto año que tiene una hernia estrangulada, el paciente está con insuficiencia renal y se había metido la hernia dentro del el intestino dentro de la hernia y tuvo que resecarse el intestino. 3 días estaba el paciente con la hernia. Vino con insuficiencia renal, estado séptico, deshidratado, y uno de los estudiantes pregunta, doctor, ¿y por qué no se le hace una anastomosis? ¿Por qué no le hago una anastomosis esta? Porque no se le hizo una anastomosis, se le hizo una ileostomía, se sacó el segmento que estaba afectado y se hizo una ileostomía y el muñón rectal, el muñón que quedó se lo dejó abajo. ¿Por qué no se le hizo una anastomosis al paciente? Correcto. Aparte que no iba a cicatrizar, pero de repente Arce es el mejor cirujano y le va a hacer una sutura, pero que va a dar resultado. ¿Será que tiene que ver el factor cirujano en ese paciente? ¿Cuál es el factor que tiene que ver? El factor del paciente. Deshidratación, daño renal, hipoproteinémico. Son varios factores que van a llevar a que el paciente probablemente... Entonces el paciente está con una agresión en su organismo. Y yo no puedo hacer una anastomosis porque esa anastomosis puede, lo más probable es que fugue. Y si fuga, va a hacer el paciente una nueva sepsis. Y si el paciente hace una nueva sepsis, se va a morir. Entonces yo puedo arriesgarlo al paciente porque yo soy el mejor cirujano. No. Porque no soy el mejor cirujano si yo no sé pronosticar. Si yo no sé el pronóstico de un paciente. Porque yo tengo que saber, no porque yo haga la sutura, pero muchas veces aquí está el ego, que ustedes también lo van a tener alguna vez. De repente ahorita ya lo tienen, pero lo van a tener un poquito más alto después. Y muchas veces los médicos, el ego, dicen, no, yo quiero hacer algo que va contra lo que dicen los libros. Me va a ir bien. Y pongo en riesgo al paciente. ¿Está bien? No. Es lo mismo que si ustedes están en un semáforo rojo y se pasan. Quizá una vez les fue bien. Quizá la segunda vez, pero un día de eso lo van a chocar y les va a pasar algo, ¿no? Se van a accidentar. Entonces nosotros tenemos semáforos rojos, ¿no? Ahora estamos con las tarjetas rojas, ya aquí tengo. Ya con el grupo ahora estuvimos con las tarjetas. Los errores, tarjeta roja. Entonces nosotros cuando vemos un paciente así tenemos que saber que el paciente se puede morir. Y yo tengo que hacer el mejor procedimiento para el paciente, como si yo fuera ese paciente. Quisiera que mi cirujano me haga el mejor procedimiento. Y que mi cirujano ande, no, yo puedo suturarlo y me va a ir bien. O sea, me va a arriesgar, ¿no es cierto? Es como ese semáforo rojo que voy a pasar, paso, me choco y me mato, digamos, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta eso. Cuando hablamos del traumatismo y la respuesta biológica del trauma en el paciente, justamente tenemos que ver ese factor. Y las cirugías y procedimientos que nosotros hagamos tienen que ser seguros para el paciente. O lo más seguro probable. Pero doctor, ¿cómo lo vas a hacer con una ileostomía? ¿Y es mejor que se muera? ¿O es mejor darlo con una ileostomía? Ileostomía. Entonces yo tengo que ver lo mejor para el paciente. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que van a estimular la respuesta alérgica al traumatismo? Hemorragia, deshidratación, hipovolemia. Un paciente que esté mucho tiempo inmovilizado en terapia por un TEC, por ejemplo, ¿no? Paciente con fiebre, dolor, heridas en cualquier tejido, shock hipovolémico, hemorrágico y no hemorrágico, o cualquier tipo de shock, shock séptico,
shock anafiláctico. Cambios en el pH, acidosis. ¿Cómo está ese paciente que les estoy comentando? Que un paciente está deshidratado, insuficiencia renal, que está taquipnéico, está taquicárdico, que por la sonda sale fecaloideo, está con un agudo obstructivo. ¿Cómo estará el pH? Correcto, va a estar acidótico. Y probablemente acidótico grave. Entonces, el pH y la gasometría es algo que va casado conjunto con el equilibrio hidroelectrolítico. Hidroelectrolítico va casado de ácido-base. Siempre que ustedes vean un paciente grave, ustedes, el signo clínico que va a ver ese paciente grave va a ser que respira rápido. Si una persona respira rápido, tiene un problema. ¿No? Claro, algunas veces puede ser por una distonía neurovegetativa, los famosos HI, las histerias, digamos, ¿no? Pero en la emergencia no tenemos aforismos. ¿Qué son aforismos? Son cosas que siempre se van a cumplir. Un paciente que respira rápido generalmente tiene un problema ácido-base, generalmente. ¿Un trauma emocional? Sí, también o no. Claro, o una noticia, ¿no? Una noticia grave, ¿no? Por ejemplo, ayer me llamó hace unos 2 días me llamó mi hermano y me dice, entraron a tu consultorio y se han robado tus muñecos que tenés allá. Y yo hace rato me empecé a poner taquicárdico, sudoroso, pálido, incluso me dolió el pecho por acá, digamos, dolor. Estoy infartando, dije yo. Entonces, bueno, mi hermano me mandó un video, pero no miraba donde estaban los muñecos, estaban ahí al lado, digamos, ahí no se lo robaron. Digamos. Bueno, pero duró un tiempo y yo sentía, digamos, esa fatiga, ¿no es cierto? Y ustedes también la van a sentir. Entonces, los traumas emocionales pueden producir también la respuesta biológica al traumatismo, ¿no? Por ejemplo, un estrés postraumático. Una paciente, les comento una paciente. Esta paciente estaba llegando a su casa, vivía cerca del hospital japonés, estaba yendo a una fiesta con su marido y de pronto un tipo quiere asaltarle y robarle el auto cuando él bajaba al garaje. El marido pelea con el tipo y el tipo, ¡pum!, le dispara a la señora en el tórax. ¡Pum! Entra la bala por acá y ella en ese momento tenía un shock hipovolémico hemorrágico. Llega al japonés, le ponemos un tubo de tórax, después el abdomen también la operamos, tenía una lesión hepática, la paciente sobrevive. Tuvo unas 2 semanas ahí. Se fue a su casa feliz, nos agradeció a todos, nos hizo un churrasco, comimos con ella, feliz, todo el mundo feliz. A los 3 meses la paciente vuelve al hospital con un estrés postraumático. Ella volvió a recrear nuevamente todo lo que le había sucedido en el accidente en una noche. Y llega sudorosa, pálida, ¿no? Con todos los signos que ustedes quieran, de como si lo hubieran avaleado a la paciente. Eso es lo que se llama un estrés postraumático, que ocurre en los soldados, por ejemplo, que van a Vietnam. También ocurre en los médicos. Habemos médicos que hemos tenido una situación, por ejemplo, no pudimos intubar a un paciente y se nos murió. Y yo en ese momento me doy cuenta que sí, no lo intubé porque yo nunca practiqué, porque yo nunca me preparé y yo sí podía intubarlo. De repente no me meten en juicio ni me meten a la cárcel. Pero de repente mi conciencia no me deja vivir. O soy un cirujano que de pronto por hacer las cosas rápidas, en vez de sacar la vesícula, le corto la porta. Y el paciente se me muere en plena cirugía. Porque yo hice un procedimiento mal hecho. Y de repente sí me meten preso, o de repente no me meten, pero igual mi conciencia me puede causar un trauma emocional. Sí. Sí me puede causar un trauma emocional. Entonces, fíjense que ustedes esto no lo saquen, ¿no? Y ahorita justamente voy a explicar por qué es importante no sacarlo. La desnutrición. También, ese paciente que llegó era un paciente que vivía aparentemente sin familia, bastante desnutrido, tan desnutrido que no se le ve ¿qué se llama lo que está acá? Eso generalmente aparece cuando una lesión es bastante, ¿no?, crónica, porque es lo último en desaparecer, ¿no? Bastante delgado, 50 kilos pesó el paciente, muy delgado. Traumatismo del sistema nervioso central. También, como todo lo que comanda nuestro sistema neuroendocrino, que hoy se dice, no es endocrino, neuroendocrino, porque antes decía endocrino, ¿no? O sea, cuando yo estudiaba medicina todo es endocrino, pero es neuro, pues, ¿no? ¿O no? Si puede haber una respuesta biológica al trauma con un trauma emocional,
Imagínense la importancia que tiene que un médico le diga a su paciente, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo posible, te voy a sacar, te voy a salvar. El paciente es lo que se conoce como el famoso efecto placebo. ¿Y este efecto placebo es real o es real? Es real. O sea, los pacientes suben con el medicamento que le da el médico, su médico, que ellos estiman y aprecian y todo, el paciente va bien. Pero si el médico le dice, ¿sabes que te vas a morir? Créanme que hay pacientes que se mueren. Solamente porque el médico le dijo que se iba a morir. Y eso está comprobado, por si acaso. No me estoy inventando nada. Por eso que es importante lo emocional. Vamos a la infección. Tipos de infección que tenemos. ¿Qué infecciones tenemos? Bacterianas, virales, parasitarias. Los anestésicos, ¿serán que van a causar también un trauma, un traumatismo? Sí. ¿O será normal que uno esté ahí en una cama 3, 4, 5, 6 horas, 10 horas en una cirugía? No. Ustedes sepan que cada hora que pasa el paciente en un quirófano anestesiado está recibiendo un traumatismo. Y su cuerpo está luchando con una respuesta biológica. Que es importante que el paciente no esté mucho tiempo. Entonces los anestésicos también pueden producir, ¿no? Antes usábamos lo famoso, el alotano, por ejemplo, que era hepatotóxico, y sí producía lesión. La hipoxia, ni que se diga, ¿no? Mientras más tiempo esté el paciente hipóxico, las probabilidades de sobrevida son peores, o de repente sacamos un paciente, ¿no? El otro día vi una noticia de un niño que se ahogó en una piscina y entraron a rescatarlo, y cuando ya quedó el niño vegetal, ¿no? Hasta el día de hoy está vegetal el niño, ¿no? Entonces, la hipoxia prolongada en los tejidos, pues, pero el tejido más importante, hipoglicemia, también. La hipoglicemia puede ser causante de un trauma, de un traumatismo. Hipotermia, también. Temperaturas que vayan por debajo de los 36 grados, 34 grados, y mientras más bajo puede ser. Y no nos olvidemos de los envenenamientos. Existen muchos tipos de envenenamiento, pero hay envenenamientos que prácticamente el paciente nadie lo salva, digamos, ¿no? Ni así estemos en el Joe Hockey o estemos, digamos, no se va a salvar. O en el, no sé, el de Brasil, ¿no? El Albert Einstein. Bueno. Entonces, tenemos que saber que cualquier tipo de accidente, traumatismo que ocurre en cualquier parte del organismo nos va a causar si ustedes quieren, estrés biológico del paciente o la respuesta biológica. Una fractura de cadera, un accidente de tránsito, que esto es el pan nuestro de cada día. Todos los días tenemos pacientes accidentados que van a llegar con esta respuesta. También tenemos las infecciones postoperatorias, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo va a hacer que todo el eje hipotálamo, ¿no? Con las glándulas del cuerpo, principalmente las glándulas que van a tener una función muy importante son las glándulas suprarrenales. Entonces va a haber una respuesta al traumatismo por la estimulación de la CTH. Pero también va a haber una respuesta al estímulo por la TSH. Y también va a haber una respuesta a las células gonadales. ¿Será que son importantes en este momento las células gonadales del traumatismo? ¿Son importantes o no? ¿Para qué? ¿Para sobrevivir son importantes? No. Estamos hablando de el traumatismo. Estamos hablando del impacto, del accidente, del politraumatizado, del choqueado, de la señora que le tiraron para su balazo en el tórax. ¿Es importante la reproducción en este momento? No. Entonces lo que va a hacer el cuerpo va a inhibir esto. Inclusive las mujeres no tienen su menstruación. Los hombres no tienen líbido, ¿no? O sea, no tienen deseo sexual. Entonces esto es porque hay una disminución de Esta es la única hormona que va a bajar, las hormonas de las gónadas. Entonces, la inervación que va a ocurrir en el sistema nervioso central va a estimular también otras hormonas como las hormonas yuxtaglomerulares, que van a tener que ver mucho con lo que es el sistema aldosterona-angiotensina, que va a regular también la presión arterial, y también va la diuresis, ¿no? La absorción de sodio, potasio que tenemos, es importante. Esto se va a activar también, ¿no? También nosotros vamos a tener la liberación, como se liberan muchas citocinas por la destrucción del tejido, va a haber la liberación de una hormona importante que es el cortisol. Esta hormona va a elevarse en las primeras horas y se va a mantener inclusive y va a hacer ¿qué? ¿Cuál es el principal sustento del cuerpo de las células humanas? Si yo tengo una célula acá
¿Cuál es el principal sustento? La glucosa y el oxígeno, ¿no? Después paremos de contar, digamos, ¿no? Entonces, ¿necesitaremos glucosa en ese momento? Sí. Entonces los niveles de glucosa se van a elevar. Y si tenemos reserva de glucógeno, el cuerpo también va a tratar de movilizar esa reserva de glucógeno, ¿o no? Sí. ¿Dónde tenemos nuestra reserva de glucógeno? En el hígado principalmente, también lo tenemos en el músculo, pero principalmente las reservas del hígado son las que vamos a utilizar. Pero también las tenemos ¿dónde? En la grasa, y también el cuerpo trata de mandar hormonas para que haya una lipólisis, una destrucción de grasa, para que esa grasa se transforme en glucosa, para que esa glucosa pueda ayudarme a regenerar mis tejidos. Entonces, el cuerpo, si ustedes se dan cuenta, va a liberar una serie de hormonas importantes para que el sustrato energético más importante que tiene el cuerpo, que es la glucosa, la tengamos nuevamente circulando en sangre. Y de esta forma poder restaurar nuestros tejidos. Pero también tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos más importantes, la gluconeogénesis, ¿no? A partir de aminoácidos se puede formar glucosa, sí, mediante la gluconeogénesis. A partir de ciertos, ¿no? Aminoácidos también, de la grasa también, ¿no? Se van a formar y también vamos a tener ciertos mediadores de la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder primero cuando el paciente tiene el trauma? La respuesta inmediata a la respuesta al trauma va a ser una inflamación. Se van a liberar citocinas, interleucinas, y el cuerpo trata de mandar también un antiinflamatorio, que es el cortisol. O sea, trata de inflamar, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a edematizar. ¿Va a haber edema? Sí, va a haber edema porque hay lesión de la membrana. ¿Y qué es lo que hace que se libere el cortisol? Generalmente en el núcleo preóptico va a haber un aumento de la temperatura corporal, que esto puede ser por fiebre también, por eso que dentro de los factores que ustedes vieron son muchos los factores que pueden desencadenar, ¿no? El traumatismo de una persona. Este aumento de la temperatura en el núcleo preóptico del hipotálamo va a hacer que se libere la hormona estimulante de la glándula suprarrenal y se libere el cortisol. También se va a liberar la hormona del crecimiento. ¿La hormona del crecimiento es anabólica o catabólica? Anabólica. Entonces se va a liberar para construir también. Todo lo que está haciendo esta hormona es construir. ¿Y a partir de qué va a construir? A partir de los otros tejidos. La grasa, lipólisis, gluconeogénesis, a partir de entonces van a estimular la formación de glucosa a partir de otros componentes que tiene el cuerpo, que en ese momento no son importantes. Más importante es que yo cicatrice mi hueso, que está roto, ¿no? Más importante es que yo reponga mis glóbulos rojos que están lesionados por el shock hipovolémico hemorrágico grado 4 que tiene el paciente y que ha perdido más del 40% de su volemia. También se van a liberar hormonas que van a regular la diuresis, como la aldosterona. Vamos a tener hormonas que van a liberar estimulantes de la tiroides, que tenemos principalmente la T3 y la T4, y las catecolaminas que ustedes han dicho. Muy bien, aquí están todas las hormonas que se liberan. Tenemos la prolactina, que se va a elevar y va a disminuir las FSH, para que quede sin, o sea, necesitaríamos que el tipo esté con líbido, o que la mujer esté menstruando, que se embarace en pleno traumatismo. ¿Es importante? No, fíjense que no es importante, por eso que el cuerpo es sabio. El cuerpo sabe qué herramientas va a utilizar para salvar la vida de la persona. Y muchas veces nosotros como médicos, si no sabemos cómo ayudarle al cuerpo, ¿qué podemos hacer? Podemos empeorar la situación. En vez de ayudar, vamos a empeorar. Las endorfinas, que son la famosa, parecido a la morfina, son analgésicos, correcto, que se liberan en el cerebro, que van a hacer que el paciente siga sobreviviendo, ¿no? Que se mejore la presión arterial, que mejore la frecuencia. La vasopresina, ¿no? También conocida como hormona antidiurética, que es importante para que el paciente no pierda grandes cantidades de líquido, ¿no? Tenemos las catecolaminas, la aldosterona, la renina, angiotensina, la insulina, que ¿es una anabólica o catabólica? ¿Anabólica o catabólica? Catabólica. Desgasta.
Correcto. Es anabólica porque no, por algo están, ¿no? Los anabólicos, así, correcto, es anabólica. El glucagón contrarresta la insulina. La somatostatina es una hormona que se produce en el páncreas, pero también se produce en el tubo digestivo y va a inhibir las secreciones del tubo digestivo. ¿Será que me importa que nosotros tenemos con diarrea hace rato del traumatismo? No. Entonces, la somatostatina es una hormona que se va a elevar y va a inhibir muchas de las otras hormonas, porque esta se secreta también a nivel del páncreas. No nos olvidemos que a nivel de las betas tenemos la insulina, ¿no? Las delta es la somatostatina. Luego tenemos la oxitocina, la histamina y el óxido nítrico, ¿no? La histamina tiene acción principalmente en los H1 y H2 a nivel del tubo digestivo, la secreción gástrica, ¿no? El óxido nítrico es muy importante para la vasodilatación. Inclusive hoy se sabe que el óxido nítrico, mientras más óxido nítrico tenga una persona, va a ser más joven, porque es un vasodilatador. Pero si tiene menos óxido nítrico, la persona va a envejecer más rápido. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Los pacientes diabéticos hacen una arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque tienen niveles bajos de óxido nítrico. Porque la diabetes es una enfermedad degenerativa, una enfermedad que envejece a las personas. Luego tenemos la citocina, los eicosanoides, que son las famosas prostaglandinas, que ustedes han de haber escuchado. Hay medicamentos de prostaglandina, que son las prostaglandinas, son antiinflamatorios, ¿no es cierto? Estos son antiinflamatorios naturales que el cuerpo tiene. Sin embargo, en la medicina también usamos nosotros algunos medicamentos porque tenemos insulina, ¿o no tenemos? Tenemos glucagón. Tenemos también glucagón, ¿no? Ahorita las famosas, para bajar de peso, ¿no? Se ponen las inyecciones, ¿no? Son análogos del glucagón, que quitan el hambre al paciente, le dan a vomitar, no comen y enflaquecen, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Luego tenemos las cininas, tenemos los factores de activación plaquetaria, ¿no? Para que se forme la coagulación. Tenemos el péptido natriurético auricular, que es un péptido que se libera en la aurícula, pero también en otras partes, ¿no? Que este péptido natriurético favorece también a la vasodilatación. Las proteínas de la fase aguda del shock, que estas proteínas por la destrucción del músculo o del tejido, ¿no? Radicales libres de oxígeno. Aquí tenemos nosotros, este dibujo está en el libro, pero este dibujo explica todo lo que hemos hablado ahora, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver arriba la hipófisis, que es la glándula superior, ¿no? Que justamente el hipotálamo es el que va a mandar. Tenemos una neurohipófisis y una adenohipófisis que van a tener acción sobre muchos órganos. Tiroides, cardiopulmonar. ¿Sería importante el cardiopulmonar? Sí. Si no tenemos buen cardiopulmonar, por ejemplo, algunas cosas no podríamos hacer, ¿no? El hígado. ¿Qué función tiene el hígado? Generalmente los depósitos de glucosa en forma de glucógeno lo vamos a tener en el hígado, ¿no? El páncreas tiene hormonas importantes, que ya hemos hablado de algunas de ellas, como la insulina, el glucagón, ¿no? Somatostatina, ¿no? Que la somatostatina inclusive la tenemos nosotros en forma también análoga, o sea, tenemos medicamentos de somatostatina que lo usamos para las hemorragias digestivas, cuando queremos inhibir fístulas intestinales, la secreción gástrica también lo utilizamos. Luego tenemos las glándulas suprarrenales, que son importantísimas, ¿no? Y tenemos también dentro del riñón, ¿no? Luego tenemos las gónadas, que esto realmente es lo único que va a estar bajo, por si acaso. Pues no interesa ni el líbido, ni tener, pues, descendencia en ese momento, ¿no? Es verdad que primero viva y después ya tendrá descendencia. ¿Y qué es lo que causa esto? El traumatismo. Ahora, va a depender del tipo de paciente que yo tenga. Un paciente en mal estado, un paciente joven, un paciente mayor, un paciente obeso, ¿no? El otro día se nos murió un paciente con obesidad, que llegó aparte de la obesidad con una peritonitis en shock séptico, con el colon necrosado por una apendicitis aguda. Se lo operó, se sacó, se lavó, sacó la mitad del colon, pasó a terapia en mal estado del paciente. ¿El paciente obeso es un paciente que tiene más riesgo de morir? Sí. En todos los índices de mortalidad, un IMC de más de 35 tiene más riesgo de morir. Más riesgo de morir. Entonces, tenemos acá nosotros, bueno, esto es un poco de las hormonas, lo que está en el libro, se lo pongo acá para que después no me digan, entonces no lo puso, digamos, ¿no? Aquí está. Entonces, las hormonas se van a contrarregular, ¿no? Ya hablamos de la hormona del crecimiento, vamos a tener una contrarregulación de la hormona del crecimiento. Por ejemplo,
Si hablábamos en la región, ¿no? Por si acaso esta es la hipófisis, ¿no? Pareciera que fuera el testículo, pero no es. El testículo es este. Entonces nosotros vamos a tener que se va a liberar la inhibina para que deje de secretar LH y FSH el testículo, ¿no? O en la mujer también, para que no ovule. Entonces va a haber un ciclo, va a haber una respuesta inhibitoria cuando hablamos del traumatismo. Entonces la respuesta va a ser contrarregulada, pero en el traumatismo muchas veces vamos a tener ciertas hormonas, principalmente las hormonas anabólicas, que las vamos a tener elevadas en la fase primaria, en la fase 1. Tenemos las hormonas sexuales. Ya aquí se dijo claramente que estas hormonas disminuyen, ¿no? Ahí está. Liberación es inhibida, por si acaso, por si a alguno todavía no le quedó en el CPU. Las endorfinas, ya hablamos de ellas también. La vasopresina, que se indica en el núcleo supraóptico y paraventricular, que es la famosa hormona antidiurética, ¿no? Que esta se va a liberar en el dolor. ¿Y qué es lo que va a mejorar esta hormona? La osmolaridad, ¿no es cierto? Por eso que justamente es importante para mejorar los niveles de osmolaridad. Luego tenemos las catecolaminas, entre ellas la adrenalina y la adrenalina, que van a mejorar la presión arterial, pero también van a haber una respuesta simpática. Favorece también la glucogenólisis y la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa, y la lipólisis, la destrucción de grasa, y la cetogénesis. ¿Qué es la cetogénesis? Es la formación de cuerpos cetónicos a partir de la destrucción de grasa, que muchas veces el cuerpo la puede utilizar, ¿no?, para sobrevivir. ¿Al cuánto tiempo de un ayuno prolongado va a haber cetogénesis? Sí, eso yo también sabía, pero ¿qué libro dice 16? Con traumatismo puede ser diferente, ¿no es cierto? En una persona que no tiene un traumatismo puede ser 72 horas, pero en una persona que tiene un traumatismo, no se olviden que ¿qué necesita esa persona? ¿Necesita más energía que una persona normal? Necesita mucho más energía. Entonces la energía es importante y esa energía tiene que estar en el paciente, ¿no? Entonces, por eso es que es menos tiempo que la persona va a quedar con una aldosterona. La aldosterona está en la capa medular y generalmente es un mineralocorticoide, cuya liberación se va a estimular por la ACTH, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esta aldosterona? Estimular la reacción de sodio y cloro, ¿no? De esta forma retenemos también un poco de volumen y de líquido, ¿no?, en el túbulo contorneado. Luego tenemos la renina-angiotensina, que ustedes ya saben que esto es importante. Ustedes hay medicamentos, los famosos medicamentos de la ICA, deben estar llevando en farmacología, ¿no? Ya lo han pulido con eso ustedes, ¿no? Entonces, estos medicamentos van a actuar sobre esta transformación, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esta angiotensina 2, que es el último? ¿Para qué sirve? Porque si yo digo, a mí me interesa, nosotros estamos hablando ahora de una enseñanza basada en competencia, ¿no es cierto? Cuando decimos es eficiente o es ineficiente, vamos a hablar de competencia. Si yo les digo, por ejemplo, ¿saben manejar bici y todo? De repente alguno no sabe, digamos, ¿no? Pero si todos saben, todos son competentes para manejar bici. Aquí las competencias son importantes. ¿Para qué me sirve aprender la angiotensina? Porque es importante para el aparato cardiovascular y el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Es muy importante. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es la función de esta sustancia que va a actuar en el cuerpo. Muy bien, entonces nosotros tenemos acá, solamente para que ustedes, ¿no?, que ya lo saben muy bien, ¿no?, lo que va a regular generalmente va a ser la presión arterial, ¿no? Va a haber un aumento de la presión arterial, pero también sabemos que la presión arterial dentro del vaso se va a regular por varios factores, ¿no es cierto? Primero, importante, el volumen, ¿no es cierto? El volumen circulante. Pero el volumen no solamente es importante, también tengo que tener en cuenta que tengo que tener proteínas para la presión cloidosmótica. Pero también el cuerpo a veces libera citocina, que las citocinas pueden inflamar y pueden producir que se escape el líquido del espacio intravascular y se vaya al intersticio, como un gran quemado, por ejemplo, ¿no? Un gran quemado que tiene más del 80% de quemadura generalmente absorbida es cero. ¿Por qué? Por el proceso
de lesión de tejidos que el paciente presenta. Ya hablamos que la insulina es anabólica, ¿no? Y que va a tener acción sobre diferentes órganos, ¿no? Aquí tenemos todo lo que es la, ¿no? Generalmente, en el momento de nosotros necesitamos, ¿no?, que se libere azúcar a partir del hígado, ¿no?, que son donde están las reservas de glucógeno, ¿no? Va a haber una hormona que la va a contrarrestar, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vamos a tener niveles de glicemia elevados. Y estos niveles de glicemia elevados que vamos a tener en sangre es una respuesta normal al traumatismo. Pero ¿es por qué respuesta normal? Porque el cuerpo necesita. Va a haber un aumento de la insulina, pero sin embargo la insulina, las células no va a entrar la glucosa dentro de la célula. Eso parece un poco paradójico, pero ¿es por qué? Por el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio no deja que los receptores periféricos de la insulina funcionen y la glucosa pueda entrar. Por eso que los pacientes van a tener con glicemias elevadas. Eso nosotros lo vemos en todos los laboratorios que nosotros tenemos de pacientes que llegan. Cuando hacemos laboratorios de glicemia, siempre están por 200, 190, 200. Y sin ser el paciente diabético. Pero justamente es por ese efecto. Uno, el efecto inflamatorio, y el otro, el efecto del corticoide. El glucagón es una hormona que va a contrarrestar, ¿no?, a la hormona, a la insulina. Y generalmente el principal estímulo para su lesión va a ser la hipoglucemia. Entonces va a hacer que aparezca más gluconeogénesis, o sea, liberando más glucosa del hígado, y también haya más lipólisis de la grasa. Y esta va a estar bastante elevada en los procesos de traumatismo. La somatostatina va a inhibir varias, que es una hormona que se secreta en las células delta, va a inhibir varias hormonas que se secretan dentro del tubo digestivo, que en este momento no son muy importantes. Tenemos las calicreínas y cininas, la oricinina, que es producida por la reacción del cinimógeno por medio de la proteasa llamada calcreína. Y generalmente va a liberarse en presencia de una hipoxia o isquemia en los tejidos. Es un potente vasodilatador, incrementa la permeabilidad vascular, produce edema, induce al dolor, broncoconstricción, hipoglucemia, ¿no? En ocasiones también puede incrementar la retención de nitrógeno, producir vasodilatación renal, reducción del flujo sanguíneo renal, aumentar la formación de renina y incrementar la retención de sodio y agua, ¿no? Aquí tenemos el sistema juxtamedular, ¿no?, el túbulo contorneado. Luego tenemos la serotonina. ¿Qué va a producir este neurotransmisor? Vasoconstricción, broncoconstricción, incremento de la agregación plaquetaria, taquicardia y contractilidad del miocardio. Generalmente esto se va liberando del traumatismo. Luego tenemos la histamina, ¿no?, que va a tener acción principalmente la histamina 1 y la 2. Y tenemos los bloqueadores H2, ¿no? La raditina es un bloqueador H2, por ejemplo, ¿no? El H1, sus receptores van a estar produciendo broncoconstricción, incremento de la motilidad intestinal, incremento de la contractilidad del miocardio. Y los H2, secreción gástrica, frecuencia cardíaca, función inmunológica. Y la estimulación de ambos puede aumentar la permeabilidad vascular. ¿Qué significa la permeabilidad? Que el líquido va a escapar del intravascular hacia el intersticial. Luego tenemos el óxido nítrico, que es lo que ya dijimos, es una de las principales sustancias que se van a liberar para vasodilatar, ¿no? Y generalmente el ácido nítrico ustedes lo van a liberar cuando ustedes hacen ejercicio, ¿no? En el ejercicio se libera bastante óxido nítrico, ¿no? Y justamente por eso es que el ejercicio es una de las terapias para no envejecer rápido, ¿no? Luego tenemos la endotelina, que también estas endotelinas es una familia de péptidos, ¿no?, una hormona, que también va a liberarse durante el traumatismo. Pero esto va a estimular la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y las endotoxinas. Luego tenemos el péptido natriurético auricular, que es un inhibidor de la liberación de aldosterona, o sea, inhibe la aldosterona, o sea, ¿no? Luego tenemos las proteínas de la fase aguda, que se van a estimular en la hemorragia, ¿no?, y que van a ocasionar una estabilidad de la membrana celular. Luego tenemos los radicales libres de oxígeno. Esto se le da mucha importancia antes, porque ¿qué es como ustedes ven aquí en esta fotografía? Nos oxidamos. Nosotros con el oxígeno nos oxidamos.
y la oxidación de la célula significa muerte celular. Se cree que este factor también es el factor desencadenante del cáncer, ¿no? Entonces, cuando hay un traumatismo, se van a liberar estos, ¿no? Principalmente por algunas células que tenemos en el cuerpo, como las células, los neutrófilos y las células de Kupffer, ¿no? Que son los macrófagos del hígado, ¿cierto? Entonces, generalmente estas tienen una molécula más de oxígeno y esto se va a hacer peróxido, ¿no? Y va a destruir la célula, ¿no? Entonces, también esta es la causa del envejecimiento, si ustedes quieren, ¿no? Tenemos los eucosanoides, que dijimos que son las prostaglandinas, que también tienen una acción antiinflamatoria. También tenemos el factor de agregación plaquetaria, ¿no? Que este va a ser, es un factor proinflamatorio que va a hacer que las plaquetas se agreguen y formen el coágulo. Luego tenemos la citocina, que van a estar producidas por los macrófagos, que estas citocinas lo que van a hacer también una respuesta desencadenada. Por ejemplo, en el COVID, cuando había la enfermedad del COVID, las personas empezaban a no poder respirar, entraban en un SIRS y en una sepsis. ¿Por qué? Por la liberación exagerada de citocina, ¿no es cierto? Y cuando le daban corticoides, inhibían esa liberación. Cuando hay un paciente que tiene un choque anafiláctico, las citocinas son las que se han elevado en el cuerpo. Y con la adrenalina nosotros disminuimos las citocinas y también con los corticoides. Pero también en el traumatismo van a haber estas citocinas por la destrucción de músculos. Y estas citocinas van a activar toda la cascada de inflamación. Cuando hablamos de una cascada, es una cascada que va en picada, digamos, ¿no? Y yo les digo, ¿cómo paran una cascada? No se puede parar, ¿no es cierto? Pero sí al comienzo se puede. Por ejemplo, un choque anafiláctico, le ponemos adrenalina y sí paramos. Pero ya cuando ya se desencadenó la cascada, la voy a poder parar, aunque le pongan 1000 adrenalina, no la paro ya. Pero al comienzo sí, porque el bloqueo. En este caso, el traumatismo ya se dio y las citocinas se van a liberar nomás, ¿no? Tenemos luego el factor de necrosis tumoral, ¿no? Que este va a ser respuesta a la destrucción. Este factor de necrosis tumoral va a liberar, va a producir a nivel de la fosfolipasa 2 una destrucción y puede causar distrés respiratorio del adulto. Las interleucinas, tenemos la 2, que se produce en el linfocito T, la interleucina 1, que va a aumentar el consumo de oxígeno, la TNF y la 6, que se estimulan en el hígado. La interleucina 1 también produce fiebre, no olvidarse. Y produce anorexia, ¿no? Porque en ese momento no tengo muchas ganas de comer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos nosotros tenemos acá la salud y la muerte? Tenemos el trauma, que nos va a bajar nuestro nivel y nos va a llegar casi a la muerte. Tenemos una fase de la primera hora, que es la fase inicial, una fase hipodinámica. Hipodinámica porque hay poca cantidad de líquido. En las primeras horas, luego de las primeras horas va a haber una fase hiperdinámica o fase flow, ¿no? Que puede inclusive durar días esa fase flow. Y luego va a haber una fase donde el cuerpo va a volver nuevamente a la normalidad y va a haber anabolismo. ¿Por qué va a haber anabolismo? Porque se está desgastando el cuerpo para cicatrizar algunos. Entonces, la cantidad de requerimiento nutricional que necesita el paciente es mayor que la necesitaría una persona normal. Entonces, al necesitar mayor cantidad, el paciente va a empezar a perder peso. Todos los pacientes, y esto en la clínica nosotros lo vemos, que tienen un traumatismo se van a edematizar, que tienen una sepsis se van a edematizar, que tienen una quemadura se van a edematizar. Todos los pacientes, porque el proceso inflamatorio produce eso, inflamación. Pero cuando ya pasa el proceso inflamatorio a los días o semanas, cuando ya está curado el paciente, o está en fase de curación, el paciente entra en el proceso de anabolismo. Empieza a perder cantidades de líquido porque las hormonas que estaban desreguladas se empiezan a contrarregular nuevamente. Si estaban muy elevadas, y ustedes se dan cuenta porque le preguntan al paciente, bueno, aparece el líbido también por si acaso, ¿no? Todo aparece. Entonces, todas las hormonas que están desreguladas, diga. Entonces, primeramente está el edema, después hay... Por la inflamación, ¿no? La inflamación. Claro. Y ahí paralelamente estaría el catabolismo, ¿no? Y después el anabolismo. Correcto, el anabolismo mucho después, estamos hablando de días, ¿no? Porque el trauma generalmente, nosotros hablamos de horas, días y semanas, ¿no? Y ya la fase de anabolismo es todos los pacientes, generalmente, por una cirugía más sencilla. Por ejemplo, a usted lo operaron de apéndice, ¿no? ¿París? ¿Bajó de peso? ¿Por qué bajó de peso? Por el anabolismo. Ahí está un ejemplo. En la práctica, el apéndice no es un traumatismo severo.
pero igual exactamente la herida, ¿no? Estaba ya perforado, creo, ¿no? ¿Su apéndice? No. Sabía, pero todavía estaba con una peritonitis, estaba con infección, con sepsis, entonces ya tuvo una agresión. Y generalmente hay una pérdida de peso. ¿Ya lo recuperó su peso? ¿Ya lo recuperó el peso? Entonces se contrarreguló. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Ya que con esto acabamos, el consumo energético en reposo los días después de la lesión, ¿no? Fíjense acá en este cuadro, ustedes pueden ver arriba, ¿no? Lo más grave, quemaduras mayores, septicemia, traumatismo esquelético y cirugías programadas, ¿no? Todas ellas, dependiendo del tipo de cirugía, no es lo mismo que yo haga una colectomía total, que yo haga una toracotomía. O sea, obviamente, mientras más grande sea la cirugía y mientras más agresión se haya hecho en el tejido, como sacar un pulmón, hacer una cirugía, ponerle una placa, una fractura de cadera, un paciente que ha tenido hemorragia, todas estas van a llevar a un desequilibrio, ¿ya? Bueno, esto explica nomás de dónde sacan la glucosa del hígado, ¿no? Y cuántos gramos tenemos en el hígado, ¿no? El ciclo de Cori, ¿no? Que justamente se hace para tratar de liberar glucosa, ¿no? La adaptación de los cuerpos cetónicos, ¿no? Cuando hay el trauma. También la lipólisis, ¿no? Que va a hacer que se forme la cetogenia en el paciente y que tengamos más energía. Al principio se busca eso, ¿no? Aquí un resumen de la fase de la respuesta anabólica del trauma, la fase EP o la fase hipodinámica, la fase flow, que es la fase hiperdinámica, y la fase de adaptación. Este es el cuadro que resume todo lo que hemos hablado ahora en este tema. Y es algo que ustedes sí lo tienen que saber, no para el examen, ¿ya? Para su vida. Porque todos los pacientes que ustedes vean, con una cirugía mínima, mayor, traumatismo, accidentado, choqueado, lo que ustedes quieran, cualquier tipo de enfermedad que ustedes me digan, aunque sea de medicina, no estoy hablando de cirugía. El paciente va a tener una agresión a su organismo. Yo tengo que saber cómo lidiar con esa agresión. Obviamente el paciente va a tener también algunos problemas o defectos como problemas renales, problemas hepáticos, y obviamente eso ya es un problema del factor del paciente. Entonces aquí se resume todo, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ese es el tema. Están libres. Si quieren una pregunta, no sé.